Diálogo con Ernesto López. 2 años o un año me decías extra cámara, que es la reelección, ¿no? Así es. No, muchísimas gracias. La verdad que sí, ya pasamos un año, estamos iniciando el segundo año y ha sido la verdad que un honor, pero a la vez un reto estar liderando una institución que ya tiene más de 100 años, que ha estado presente en todos los momentos más importantes del desarrollo económico de este país. Hemos tenido un año lleno de muchísimas actividades. La Cámara hace un par de años inició una renovación en cuanto a su imagen, en cuanto a los programas, en cuanto a cómo presentarse ante todos nuestros socios. Somos la gremial más grande y representativa del país y a la vez tenemos la única con presencia en el interior del país. Tenemos filiales en Sonsonate, en Santana, en San Miguel, en La Unión, así como grupos empresariales en Ahuachapán, Santa Rosa de Lima y Usulután. O sea que también estamos presentes en el interior del país. Y sobre todo, el 90% de nuestra membresía es micro, pequeña y mediana empresa. Así es que cuando nos toca alzar la voz sobre algo, defender los principios que por 100 años nos han guiado, y sobre todo cuando proponemos acciones de cómo poder sacar adelante el país, lo estamos haciendo principalmente en nombre de este sector, los micros, pequeños y medianos empresarios, que al final son los que lastimosamente han venido siendo más afectados durante los últimos años, son los que más apretados están en cuanto a la seguridad, los gastos, en cuanto al desarrollo económico, y es por eso que muchos de los programas que hemos estado potenciando este primer año y que vamos a seguir potenciando este segundo año, y debo decirlo que por años también la Cámara ha liderado programas enfocados en la micro pequeña empresa, en innovación, en programas para la exportación. Tenemos programas específicos en donde hacemos asesorías internas de las empresas y sobre todo ayudarles a salir adelante. Los empresarios de este país especialmente son emprendedores, son personas muy dinámicas, personas que saben lo que quieren lograr, pero a veces un poco desordenados en cuanto a su administración del negocio, en cuanto a lo que requiere sacar adelante adentro del negocio. Nos gusta salir a vender. Sin nuevas estrategias difícilmente puedes colocar en ese nivel de competitividad que cualquier empresa, y especialmente la que ustedes representan, como bien decía el presidente de la Cámara, que es uno de los sectores que quizás reciben los mayores golpes de los altos y bajos de la economía del país. Representan al sector de la mediana, de la pequeña empresa, y obviamente los problemas económicos, sin menospreciar el resto de la empresa, es ahí donde recaen de manera muy directa, ¿no? Sí, ¿no? Hemos sufrido pues temas por decir algo, a finales del año pasado, el aumento del salario mínimo, pues, ¿a dónde impactó? Impactó principalmente en la micro y pequeña empresa. Un incremento pues que no fue consultado de la manera que se esperaba, pues no se respetó el Consejo de Salario Mínimo, ¿verdad? Y a última hora, bueno, incluso no se respetó la opinión técnica del Banco Central de Reserva y del Ministerio de Economía, que impulsaban o que más bien proponían que se diera un aumento gradual. Nunca nos opusimos al aumento, lo que decíamos era que fuera gradual, qué sé yo, 20% en 2 o 3 años, pero el gobierno aprobó un aumento de golpe de 25-30% en un año. O sea que afectó fuertemente los costos de producir de muchos negocios y como consecuencia pues tenemos que muchos negocios han tenido que recortar empleo. O reinventarse. Y ya vamos a hablar de eso, precisamente sobre eso, pero quizás un poco voy a cerrar este ciclo de ver el papel que tiene la Cámara de Comercio y que ha tenido a lo largo de ese tiempo. De hecho, es emblemática su presencia en el corazón del centro de la capital, donde está el corazón del centro económico del país. Se mantiene la Cámara de Comercio ahí en esos estados. Pues sí, ahí tenemos nuestra sede central. Sí. Estamos y eso es emblemático, me parece que es una cosa. Aquí estamos, ¿verdad? Los que... Un poco por eso es que siempre mencionamos nuestra representatividad en cuanto a los sectores que están representados en la Cámara. Muchos de los micros y pequeños empresarios del país estaban aglomerados en el centro de San Salvador y por ahí estábamos muy cerca de ellos, y por eso es que siempre nos ha dado un gran gusto pues decir que estamos en el centro. Lastimosamente en los últimos años el centro se ha convertido pues en una zona muy peligrosa, una zona sucia. Hoy en día limpiar el centro es para todos
el deseo mayor, si están invirtiendo en regenerar parques, en limpiarlo, pues yo creo que en ese sentido lo vemos positivo. Yo creo que todo tiene que llevar su orden y siempre y cuando todo se haga en la manera más transparente y que esto ayude a la convivencia y a la seguridad de todos los que pasan por el centro de San Salvador, pues yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que el reto que tienen es enorme, y yo creo que no va a ser solo de un periodo de 3 años, sino que esto tiene que continuar por muchos periodos. Si recogemos en la historia, como decía el presidente de la Cámara, ha sido el reto que han tenido todos los alcaldes, pero difícilmente se ha logrado, quizás por la misma combinación política, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de sacar rutas de buses del centro de la capital, se te arma un desparpajo de aquellas dimensiones que políticamente a quien lo está haciendo no le conviene. Entonces, cuando entramos, lo mismo con los vendedores informales. Entonces, ahí es donde yo siento que el reto es grande, ¿no? Y comparto con ustedes. Y además cuando se toman medidas que vienen a ser disruptivas del tema. Por ejemplo, cuando se comenzó con esta ocurrencia del Citrams, dijimos claramente que esto iba a afectar a una gran cantidad de negocios formales que se acercaron a nosotros como Cámara. Muchos de ellos ni siquiera eran socios de la Cámara de Comercio, pero que nos decían, miren, esto va a venir a distorsionar totalmente el centro. Y en efecto ha ocurrido, nosotros lo hemos visto, ya que estamos ahí, cómo el tráfico ahora se ha vuelto realmente insufrible, ¿verdad? Es decir, pero de nuevo, a veces también, Ernesto, la visión es muy populista con respecto a estas cosas. ¿A quién vamos a tratar de beneficiar y por qué? ¿Verdad? En la medida en que un político toma una decisión populista, esto puede terminar afectando a un montón de gente que sí ha trabajado por años para poder mantener al centro como un centro, valga la redundancia, neurálgico de la economía. ¿Verdad? Muchos de estos empresarios terminaron saliendo del centro, ¿verdad? Porque ya les resultó totalmente imposible. Ya no podían trabajar por la gran cantidad de ventas informales, pero tampoco podían trabajar ahora que estaba el Citrams en medio destruyendo todo. Se logró poco más del 2% de crecimiento, ese crecimiento un poco impactado a la baja por las exportaciones, el decrecimiento en las exportaciones que hemos tenido. Si bien es cierto, las remesas han mejorado, han crecido para el país, la factura petrolera impactó menos al país y hubieron, en vez de haber una inflación, de hecho hubo una deflación en el país, lo que significa que en todo caso un poco complicada la economía o la actividad económica del país. Muchas empresas lo que tuvieron que hacer es empezar a vender a descuentos o en promociones o en ofertas, y eso ha causado un poco que los precios se desinflen un poco, por eso la deflación. Apenas hemos logrado llegar a apenas un 2% de crecimiento. Y especialmente esto dado por variables externas al país. ¿Por qué quiero mencionar esto, Ernesto? Y es porque lastimosamente poco se está haciendo dentro del país para que nosotros, el país en sí, genere un crecimiento económico que logre sacar adelante a El Salvador del estancamiento en el que estamos viviendo. Y el estancamiento no es del año 2016, lo hemos visto ya por los últimos años, en donde no pasamos más allá del 2%, un poquito menos, un poquito más, y cómo está impactando esto al país. Es que no hay suficiente inversión que está viniendo a El Salvador, no hay suficiente generación de empleo para cubrir inclusive todas las plazas de los jóvenes que se gradúan, los más de 50, 60 mil jóvenes que tienen la dicha de poder ir a una universidad, tienen la esperanza de poder conseguir un trabajo, tienen la motivación de poder salir como profesionales a buscar un nuevo trabajo, y lastimosamente muy pocos de ellos logran conseguir un trabajo. Entonces, lo que está resultando es que sí estamos viviendo en un momento de estancamiento económico en donde lastimosamente no estamos generando las suficientes oportunidades para todos los salvadoreños, pero sobre todo tampoco estamos creando pues un rumbo idóneo, sostenible para que el país pueda salir adelante de los problemas que tenemos. Entonces, vemos complicado un poco el panorama. No queremos ser muy negativos en esto, sino que más bien tratando de ser positivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, Ernesto? Un poco priorizar aquellas áreas en donde podamos generar empleo. Gracias a Dios tenemos un diálogo bastante cercano con muchos de ellos.
La principal queja que tienen sobre los problemas del país, número uno, es la inseguridad en la que vivimos. Y no estamos hablando solo del nivel de homicidios o el problema que eso puede causar, sino que inclusive todas las extorsiones que muchos de los empresarios sufren a diario, que les impide llevar a cabo de manera normal su actividad comercial, que sus empleados puedan salir a trabajar a la calle con tranquilidad y sin esa psicosis de que algo les puede suceder y posiblemente no regresar al final del día, ya no digamos al trabajo, sino que a sus hogares. Entonces yo creo que eso es una de las principales causas que desmotiva la inversión en el país. Segundo, lastimosamente el país ha perdido mucha competitividad. Los costos de energía ya son más baratos en otros lados de Centroamérica. Aquí tenemos, si bien es cierto, hemos estado totalmente a favor de que todos los colaboradores puedan ganar un mejor salario, pero de manera gradual, como ya lo mencionaba Mario anteriormente, pero cuando se hacen incrementos abruptos como los que se han hecho, cuando la economía no da para más, entonces ese tipo de situaciones le crea un peso más grande a las empresas, especialmente a los micros y pequeños empresarios, en una actividad económica en donde está estancada. Les crea una falta de competitividad, les crea más gastos al interior de las compañías, pero también no tienen esos ingresos que puedan de alguna manera compensar con esos gastos. Tenemos muchas trabas en aduanas. La facilitación de comercio en este país ha sido algo que ha venido lastimosamente retrocediendo. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria participamos en la intergremial CIFACIL, en donde hemos puesto sobre la mesa muchos problemas que se deben de resolver para que el comercio sea ágil. Algo que viene todavía a complicar más las cosas es que estamos en un año preelectoral, ¿verdad? Esto viene todavía a ser mucho más disruptivo y al momento de establecer un diálogo para poner en la mesa los acuerdos importantes que el país merece, ¿verdad? Eso no deja de complicar más las cosas. A veces nos preguntamos, por ejemplo, y con todo el respeto a esta iniciativa que se tiene de parte de la ONU, si es el mejor momento histórico como para venir a proponer una segunda generación de acuerdos de paz o como se quiera llamar, ¿verdad? Es complejo mientras no haya en los partidos políticos esa sinceridad, esa honestidad, esa confianza y además ese deseo de verdad de pensar en el país y no estar viendo cada medida en términos de costos político-electorales, ¿verdad? Que en la medida en que nos vayamos acercando a marzo del otro año, estamos prácticamente a un año de las próximas elecciones, esto va a venir todavía complicando más la situación y tensionando más el clima del diálogo. Eso a nosotros nos preocupa mucho, porque lo que se necesita en este momento es mucha madurez, pensar en el país en primerísimo lugar, más en cuántos diputados o no voy a sacar en la próxima elección, ¿verdad? Y esto es bien complicado. En general, todo año preelectoral, al contrario, saca a flor de piel en los partidos políticos, en los principales sobre todo, esa ansiedad político-electoral. Nos preocupa. La verdad es que vemos la situación compleja, pero nosotros como Cámara de Comercio vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, lo que creemos que es importante hacer por nuestros socios y por la economía del país. Y bueno, al final seguirle pidiendo y exigiendo a los partidos políticos que nos están representando en la Asamblea Legislativa, a todos los salvadoreños, a que tengan esa madurez suficiente para llegar a acuerdos de nación importantes, sobre todo en temas incluso como este de pensiones, ¿verdad? Lo que esperaríamos en el tema de pensiones es que haya una mesa técnica en la que realmente este tipo de propuestas se visualicen, que vean la integralidad que tiene. Ya el BID ya dijo que la propuesta que había hecho el gobierno en el sistema mixto no era viable, que era un parche que venía a complicar mucho más las cosas hacia el futuro. Diálogo con Ernesto López.